Existe en el corazón del hombre un conflicto silencioso, una batalla invisible que se libra día y noche, la lucha entre la fe y la razón. La fe no se apoya en pruebas externas, no pide permiso a los sentidos ni exige aprobación de la lógica. La fe simplemente afirma, esto es así, aunque todo lo observable declare lo contrario. Pero la razón, condicionada por la experiencia, educada en los límites de lo posible, responde con escepticismo. Muéstrame primero y luego creeré. Este dilema no es nuevo. Desde tiempos antiguos, los hombres han sentido esa tensión entre lo que el alma intuye y lo que los ojos pueden ver. Se nos enseña desde niños a confiar en los hechos, en la secuencia de causa y efecto, en el mundo material. Nos dicen que la realidad es lo que se puede medir, tocar y comprobar. Pero entonces surge dentro de nosotros una chispa, una idea, un deseo que no se ajusta a los parámetros de lo lógico. Y ahí comienza el conflicto. Cuando deseas algo que aún no existe en tu mundo visible, estás llamado a actuar como un creador, no como un observador. Y sin embargo, todo en tu entorno parece acusarte de estar equivocado. ¿Cómo puedes afirmar que tienes lo que aún no se ha manifestado? ¿Cómo puedes vivir desde un estado que la razón no puede justificar? La respuesta es clara, solo a través de la fe. La fe, en su verdadera expresión, es un acto de asunción. No se trata de esperanza, ni de esperar pasivamente. La fe es posesión invisible. Es ver con los ojos cerrados y saber que lo que ves, aunque no esté aún en el mundo de los hechos, es más real que todo lo tangible, porque todo lo visible fue en su origen invisible. Todo lo que ahora puedes tocar fue una vez una imagen en la mente de alguien. Por lo tanto, la imaginación precede a la experiencia. Pero la razón se resiste. Quiere comprender antes de aceptar. Quiere ver el camino antes de dar el primer paso. Y sin embargo, el camino solo se revela a quien camina. La razón, limitada por el pasado, teme lo nuevo. Pero la fe no vive en el pasado, ni se deja gobernar por el miedo. La fe vive en el futuro asumido como presente. La fe afirma que lo que se desea ya es, aunque no se vea aún. Muchos fracasan en manifestar sus deseos porque pretenden conciliar la fe con la razón. Intentan hacer que la lógica apruebe lo que solo el espíritu puede concebir. Pero la verdadera transformación no se logra pidiendo permiso a la mente racional. El alma debe tomar el mando. Debes atreverte a creer cuando todos los sentidos te llaman necio. Debes afirmar en silencio, ya es mío, aun cuando las circunstancias griten lo contrario. Esto no es una locura, es la forma en que toda creación ocurre. Ningún logro humano importante fue logrado por quienes se sometieron a lo razonable. Siempre hay un momento en que el soñador debe cerrar los ojos al mundo externo y abrirlos hacia dentro. Ahí, en el silencio del ser, se gesta lo nuevo. Ahí se asume el fin antes del principio. Y esa asunción, repetida con convicción, se convierte en realidad. No estás llamado a explicar cómo ocurrirá. Esa es tarea del universo. Tu papel es sostener la visión, vivir desde ella, respirarla como si ya fuese. Cuando la razón quiere imponerse, recuérdale que ella solo conoce lo que fue, y tú estás creando lo que será. La razón es una herramienta útil, pero no debe ser el amo. La imaginación, cuando está animada por la fe, es la verdadera autoridad. Por tanto, si hoy te encuentras dividido entre lo que deseas y lo que ves, entre lo que crees posible y lo que el mundo te dice que no puedes tener, recuerda esto, no estás solo en esa lucha. Es la prueba de todo creador. Y cada vez que eliges creer a pesar de la razón, das un paso hacia tu verdadera naturaleza divina. Porque Dios, en ti, no piensa como el hombre. Dios imagina, siente, y por ese acto, crea. Asume lo que deseas como ya cumplido, y verás cómo la razón, que una vez se opuso, comienza a rendirse ante lo evidente, porque lo que fue creído en secreto se manifiesta a plena luz. Y entonces sabrás que la fe nunca fue una ilusión, sino el único camino verdadero hacia lo real. Todo lo que ves en este mundo, todo lo que has tocado, vivido o experimentado, tiene un origen invisible. No fue la materia la que originó la forma, fue la mente, fue la imagen, la idea, la concepción interna sostenida en silencio por aquel que se atrevió a imaginar. Por eso, si deseas comprender la naturaleza de tu realidad, no debes mirar hacia afuera, sino hacia dentro, porque el verdadero fundamento de todo lo que existe es la imaginación. Imaginación no es fantasía, como el mundo pretende hacerte creer. No es ilusión, es la única realidad, es el lugar donde toda creación comienza. Y cuando comprendes esto, comienzas a asumir una posición totalmente distinta frente a la vida. Ya no eres víctima de las circunstancias, sino el arquitecto de cada una de ellas.
porque todo lo que existe fue antes imaginado por alguien, consciente o inconscientemente. La razón siempre buscará causas externas. Te dirá que el trabajo, la economía, la suerte o el talento son los factores determinantes. Pero yo te digo, todo eso son efectos, no causas. La causa verdadera está en la concepción interna, en ese momento íntimo donde, sin que nadie lo sepa, asumes algo como cierto en tu mente y en tu corazón. Esa suposición, repetida con fe, se manifiesta inevitablemente en el plano visible. Cuando entiendes que tu imaginación es creadora, dejas de buscar validación. No esperas que otros aprueben tus sueños ni que el mundo te dé permiso para desear. Simplemente te vuelves interior. Cierras los ojos al mundo externo y comienzas a construir desde el silencio. Visualizas, sientes, vives como si ya fuese. Porque sabes que aquello que sostienes con fe en tu mundo interno debe reflejarse, tarde o temprano, en el mundo físico. Toda realidad visible es una sombra de tu estado de conciencia. Si algo no te gusta en tu mundo, no lo señales ni lo maldigas. Transfigúralo en tu mente. Cambia la imagen interna y verás cómo el reflejo también cambia. Pero debes hacerlo sin vacilar, sin dudar. Porque la duda, alimentada por la razón, disuelve la imagen y retrasa su manifestación. La imaginación sostenida con certeza es la vara mágica con la que transformas tu mundo. Muchos creen que están atrapados en situaciones que no pueden cambiar. Dicen, esta es la realidad. Pero yo te digo, la única realidad es tu estado de conciencia. Y puedes cambiar ese estado en un instante. Puedes pasar del miedo a la seguridad, de la carencia a la abundancia, del rechazo al amor, si te atreves a imaginarte en ese nuevo estado y permanecer allí. No con ansiedad, sino con certeza. Imagina con intención. No lo hagas como un juego pasajero, sino como el acto más sagrado y poderoso que puedes realizar. Cuando entres en tu imaginación, hazlo con respeto. Estás tocando lo divino. Estás entrando en el lugar donde Dios, en ti, crea el universo. Y lo que asumas ahí como verdadero se grabará en tu subconsciente y comenzará a atraer circunstancias que reflejen esa imagen. Pero he aquí el reto. Tu razón protestará. Tus sentidos te gritarán que estás loco, que estás fingiendo, que no es real. Ignóralos. Vuelve una y otra vez a tu imagen interna. Reafírmala cada día. No permitas que lo externo tenga la última palabra. Porque lo externo es solo la consecuencia, no la causa. El mundo no cambia por esfuerzo físico. Cambia por transformación interna. Cambia cuando tú cambias tu concepción de ti mismo. Y esa concepción se modifica a través de la imaginación. No necesitas que nada cambie afuera para comenzar a cambiarlo todo. Solo necesitas atreverte a imaginar desde el final deseado. Imagina que ya lo tienes. Imagina que ya eres. Camina en la escena como si fuese real. Siéntelo hasta que sea tan natural como respirar. Porque cuando lo sientas como una realidad presente, entonces comenzará a tomar forma. Lo invisible se hará visible. Y sabrás, sin lugar a dudas, que tu imaginación es el verdadero fundamento de todo. Por tanto, si hoy estás rodeado de una realidad que no deseas, no te lamentes, no luches, no reacciones. Cierra los ojos y entra en tu santuario interior. Allí, en el silencio de tu ser, recrea el mundo como deseas que sea. Y permanece fiel a esa imagen. Porque fiel es la ley. Aquello que imaginas con fe, se manifestará. El gran misterio que ha sido ocultado a lo largo de las edades no es otro que este. Dios no está fuera de ti. Dios no está en el cielo ni en las nubes, ni confinado en templos hechos por manos humanas. Dios está en ti. Y ese Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Esta declaración puede escandalizar al razonador, pero para aquel que ha despertado no hay nada más evidente. Los antiguos escribieron verdades eternas disfrazadas de historias. La Biblia no es un registro histórico, sino un drama psicológico que tiene lugar en la mente del hombre. Cuando Moisés pregunta por el nombre de Dios, la respuesta no es un nombre externo, sino una afirmación interior. Yo soy el que soy. Ese yo soy es la conciencia que tú mismo experimentas al existir. No puedes pensar en nada sin antes sentir. Yo soy. Y ese yo soy es el inicio de toda creación. Es el principio divino. Dios no es un ser distante al que debas suplicar o agradar. No necesita de rituales ni sacrificios. Dios se manifiesta cada vez que tú imaginas. Cada vez que asumes un estado como verdadero. Cada vez que tomas una imagen en tu mente y la vistes con sentimiento. Cada vez que sientes con intensidad algo que aún no ha sucedido en el mundo físico, estás actuando como Dios, creando desde dentro hacia afuera.
La imaginación no es una herramienta más. Es el centro mismo de tu ser. Es el terreno donde todas las cosas nacen. Lo que imaginas con fe no es una ilusión. Es una semilla plantada en el terreno del ser. Y si persistes en esa imagen interna, si te mantienes fiel a lo que has concebido, verás inevitablemente su manifestación. Porque lo que imaginas con certeza es la palabra de Dios pronunciada dentro de ti. Muchos oran a un Dios externo y esperan respuestas que nunca llegan, pero no comprenden que la respuesta está en su propia conciencia. Si oras pidiendo salud, pero sigues viéndote enfermo, no has hablado con Dios. Hablar con Dios es asumir el estado deseado como ya logrado. Es verte a ti mismo sano, pleno, realizado y permanecer en ese sentimiento como si ya fuera un hecho. Entonces, y solo entonces, habrás hablado con el Dios verdadero. Tu propia imaginación despierta. Esta comprensión transforma todo. Ya no necesitas intermediarios. Ya no buscas afuera lo que siempre ha estado dentro. El reino de los cielos está en ti. Y ese reino no es un lugar, es un estado de conciencia. Cada vez que asciendes internamente a un estado superior, entras en ese reino. Y desde allí, gobiernas tu mundo con autoridad. El hombre común niega esta verdad porque teme su poder. Es más fácil atribuirlo todo a fuerzas externas, al destino, a la suerte o al castigo divino. Pero el que despierta a su verdadera identidad no puede seguir viviendo como antes, porque sabe que es uno con Dios y que su imaginación es la vara con la que transforma la realidad. Toda separación entre tú y Dios es ilusión. No hay un poder más allá de ti. No hay un otro que determine tu vida. Cuando entiendes esto, asumes total responsabilidad. Y esa responsabilidad no es carga, sino libertad. Porque si tú creaste tu mundo interno, entonces puedes transformarlo. No importa cuán firmes parezcan las circunstancias, todo puede cambiar cuando tú cambias el estado que ocupas en tu conciencia. Dios en ti no juzga, no castiga, no limita. Dios en ti simplemente crea, según lo que asumas como verdadero. Si te ves pobre, limitado, rechazado, no es un castigo divino, es tu imaginación siendo fiel a la imagen que tú mismo sostienes. Pero si comienzas a verte pleno, bendecido, amado y realizado, esa imagen también se manifestará, porque Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra en su mente, eso también cosechará en su mundo. Tu deber, entonces, no es convencer al mundo, ni luchar contra lo que ves. Tu deber es reconocer a Dios en ti. Cada vez que imaginas con amor, con certeza, con entrega total al fin deseado, estás permitiendo que Dios se exprese a través de ti. Y cuando actúas desde ese estado, todo lo que parecía imposible se vuelve natural, porque no eres tú quien actúa solo, es Dios imaginando contigo. Así que si deseas cambiar tu vida, no busques afuera. Entra en tu interior. Cierra los ojos al mundo externo y abre los ojos del alma. Permite que tu imaginación, guiada por el amor, sea el instrumento del Dios vivo. Porque cuando imaginas con fe, con verdad, con entrega absoluta, estás manifestando el poder creador más alto del universo. Estás siendo lo que siempre has sido, el Hijo de Dios, uno con el Padre, el soñador divino que da forma al mundo. Creer no es una postura mental débil, ni una mera inclinación a lo positivo. No es repetir palabras ni convencerse con frases. Creer, en su sentido más profundo, es asumir con absoluta certeza la realidad de lo invisible. Es cerrar los ojos al mundo de los sentidos y abrirlos a la visión interna que afirma: esto ya es mío, aunque aún no lo vea. Para la mente no entrenada, esta idea parece absurda. ¿Cómo puede alguien afirmar que posee lo que aún no ha recibido? ¿Cómo puede llamarse a sí mismo sano, próspero o amado cuando los hechos aparentes dicen lo contrario? Pero ahí, justamente, está el poder de quien cree de verdad. No en quien espera ver para creer, sino en aquel que cree y por creer, ve. Jesús no dijo espera y verás. Dijo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Esa frase no está mal escrita. No dice cree después de recibir, sino cree que ya lo has recibido y entonces lo verás. Este es el núcleo de toda verdadera manifestación, la anticipación emocional del deseo cumplido. Creer es entrar internamente en el estado del deseo ya cumplido y permanecer allí, sin importar lo que ocurra afuera. Es experimentar la emoción, el alivio, la alegría, la plenitud de haber recibido ya aquello que se busca. No se trata de pensar en el deseo como una posibilidad futura, sino de vivirlo como una realidad presente en la imaginación. Muchos fallan en este punto. Oran, afirman, visualizan, pero no creen.
porque siguen esperando una señal externa que les diga que es seguro creer. Pero la fe verdadera no espera señales. La fe es la señal. La fe es ese acto de audacia interior que se atreve a llamarse bendecido cuando las cuentas aún están vacías, que se llama amado cuando aún no ha llegado la pareja, que se llama sano cuando el cuerpo aún no ha cambiado. Esa es la fe que mueve montañas. Y esta fe no depende del esfuerzo ni de la fuerza de voluntad. Depende, simplemente, de la aceptación interna del fin como real. Es como si tomaras una decisión definitiva en tu corazón. Esto ya es mío, ya está hecho. Y entonces, toda tu mente, tu cuerpo y tu energía comienzan a alinearse con ese estado. No tienes que saber cómo se dará. Solo debes permanecer en esa creencia. Y ese permanecer es lo que transforma tu mundo. Pero aquí es donde muchos se confunden fe con emoción pasajera. Creen que sentir entusiasmo un momento es suficiente. Pero la fe verdadera no es un sentimiento temporal, es una convicción persistente. Es esa calma profunda que, incluso en medio del caos, afirma: sé en quién he creído. Porque el que cree de verdad ya no se deja arrastrar por lo que ve, ni cambia su visión interna por cada vaivén del mundo externo. Creer es entrar en una relación íntima con el deseo cumplido. Es amarlo como algo presente. Es abrazarlo con tu ser completo, no como un sueño lejano, sino como tu nueva identidad. El que cree no pide, declara. No espera, actúa desde el final. Vive, se mueve y respira como si ya fuese lo que ha asumido. Y en esa actitud hay poder, porque todo el universo responde no a tus deseos, sino a tus creencias. No a tus palabras, sino al estado que realmente ocupas. Si crees que ya eres, el mundo tendrá que alinearse con esa imagen. No porque lo forces, sino porque es ley. La ley de la conciencia no falla. Lo que aceptas como verdadero dentro de ti, se reflejará fuera de ti. Así que, si te preguntas cómo creer, comienza por comprender que no es un acto de pensamiento, sino de sentimiento. Cierra los ojos y ve aquello que deseas. Escúchalo, siéntelo, tócalo en tu mente. Vívelo internamente como si ya estuviese aquí. No digas algún día. Di, ya es mío. Y permanece en esa certeza. Esa permanencia es la prueba de tu fe. Y si la duda aparece, no luches contra ella. Simplemente vuelve, una y otra vez, al estado del deseo cumplido. Revive la escena. Repite el sentimiento. Reafirma tu identidad. Porque creer no es una emoción pasajera. Es un hábito del alma despierta. Es la conciencia continua de que Dios en ti ya lo ha hecho, y tú solo estás caminando hacia lo que ya es. Entonces, cuando el mundo externo comience a transformarse, no te sorprendas. Solo dirás: esto ya lo sabía, esto ya lo vi, esto ya lo sentí como real. Y así sabrás lo que significa realmente creer. Asumir el estado del deseo cumplido es el corazón de toda verdadera manifestación. No es desear con intensidad, ni rogar por lo que se quiere. Es convertirse en lo que se desea ser. Es adoptar internamente una nueva identidad, una nueva postura del ser, y vivir desde ella con absoluta convicción. No como un ejercicio de visualización ocasional, sino como un modo de existencia silencioso y continuo. En el momento en que tú asumes algo como verdadero en tu interior, en ese instante estás decretando lo que será. Puede que el mundo externo aún no lo muestre. Puede que todo a tu alrededor parezca oponerse a esa visión. Pero si tú te mantienes firme en la asunción, el mundo no tendrá más opción que reflejarla. Porque el mundo no es causa, es efecto. Y la causa es tu conciencia. Asumir el estado del deseo cumplido es tan simple como cerrar los ojos al mundo visible y abrirlos al invisible. Es elegir, deliberadamente, sentir ahora lo que sentirías si ya tuvieras aquello que tanto anhelas. No se trata de ver la escena como espectador, sino de entrar en ella, de ocuparla, de vivirla con el cuerpo, la emoción y la mente. Es experimentar el resultado como presente. Hazte esta pregunta: ¿cómo me sentiría si ya fuese aquello que deseo ser? No cómo me sentiría mañana, ni cómo me sentí en el pasado. ¿Cómo me sentiría ahora mismo si ya fuese un ser realizado, pleno, amado, exitoso, sano? Esa emoción, cuando se hace vívida y real, es la que transforma tu estado. Porque tú no atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y lo que eres se define por el estado que ocupas. El secreto está en sentir desde el final, en moverse mentalmente hacia el cumplimiento del deseo y quedarse allí, habitarlo, no como una fantasía, sino como una realidad vivida internamente. Neville decía: no pienses desde el problema, piensa desde la solución. Es decir,
No pienses como quien espera, sino como quien ya ha recibido. Si deseas manifestar una relación amorosa, no te mantengas en el estado de quien desea amor. Eso prolonga la espera. Asume, en cambio, el estado de quien ya es amado, de quien ya comparte su vida con esa persona. Siente el calor, la compañía, la alegría de esa unión. Y si puedes mantenerte fiel a esa emoción, aunque el mundo aún no lo refleje, entonces has asumido el estado del deseo cumplido. Muchos fracasan porque se aferran al deseo como algo externo. Lo colocan fuera de sí mismos, como algo que debe venir. Pero todo lo que colocas fuera, también lo alejas. El arte está en traerlo dentro, hacerlo parte de ti. No digas quiero tener, di yo soy. No busques, reconoce. No luches, acepta. Porque todo ya está creado, y tú solo accedes a lo que asumes. La vida es una serie de estados. Y cada estado tiene su propia atmósfera, sus propias emociones, sus propios eventos. Si tú entras en el estado del éxito, inevitablemente atraerás las condiciones que lo reflejan. Si te colocas en el estado de escasez, verás más carencia. Por eso, tu única tarea es cambiar el estado. Todo lo demás vendrá como consecuencia natural. Y este cambio no requiere esfuerzo físico. Requiere imaginación controlada, atención dirigida, sentimiento asumido como real. No es una lucha contra el mundo, sino una victoria silenciosa en el alma. Cada noche, antes de dormir, entra en el estado de tu deseo ya realizado. Siente, en lo más profundo de ti, que ya está cumplido. Hazlo con sencillez, con sinceridad, con alegría. Y mientras el cuerpo duerme, tu subconsciente aceptará esa imagen como tu nueva realidad. Debes ser constante. La fe no es un acto único, sino una permanencia. Volverás, una y otra vez, al estado del deseo cumplido. Y aunque el mundo te muestre lo contrario, tú no te moverás. No porque seas terco, sino porque sabes la verdad. La realidad comienza en ti, no fuera de ti. Así que deja de preguntar cuándo o cómo. Esas preguntas pertenecen al viejo estado. El nuevo tú no espera. El nuevo tú ya es. Ya siente. Ya agradece. Ya vive desde el final. Esa es la llave. Esa es la ley. Y cuando lo que asumiste en silencio comience a materializarse ante tus ojos, no te asombres. Solo recuerda, tú fuiste fiel a la imagen. Tú caminaste con ella en la oscuridad. Tú la amaste cuando nadie más podía verla. Y por eso, ahora se manifiesta. Porque la realidad no es más que la sombra proyectada por la luz de tu imaginación mantenida con fe. No hay nada en tu mundo que no haya nacido antes en tu interior. Todo lo que ves a tu alrededor, cada circunstancia, cada rostro, cada experiencia, no es más que el eco visible de lo que has sostenido como cierto en la intimidad de tu conciencia. Tu mundo externo es un espejo exacto, aunque muchas veces inconsciente, de tus creencias dominantes. Las personas creen vivir en un mundo objetivo, regido por leyes inmutables, independientes de su participación. Creen que los eventos les suceden, que las oportunidades llegan o que las desgracias aparecen. Pero no comprenden que nada puede aparecer en su experiencia si no hay en ellos un permiso interior, una aceptación, una creencia previa que lo haya convocado. No se trata de culpa, sino de comprensión. No estamos hablando de castigos, sino de reflejos. Como el espejo no puede mostrar otro rostro que el que se le ofrece, así también la vida solo puede reflejar los estados que tú has ocupado con más intensidad y frecuencia. Lo que tú asumes como verdadero, inevitablemente se imprimirá en tu realidad. Todo comienza en el nivel del pensamiento sentido. Porque no basta con pensar algo. Lo que crea no es el pensamiento frío, sino el pensamiento emocionado, impregnado de convicción. Tú puedes repetir afirmaciones 1000 veces, pero si dentro de ti sientes duda, temor o indignidad, entonces eso es lo que estás proyectando en tu mundo. El universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración, tu sentir, tu fe. La gente te trata como tú esperas que te traten. Las situaciones se desarrollan conforme a los guiones que escribiste sin darte cuenta. ¿Quieres saber qué crees realmente? No mires tus palabras ni tus intenciones. Mira tu entorno. Tu mundo es el testigo fiel de tus estados interiores. Si hay rechazo, hay en ti una creencia de no ser suficiente. Si hay carencia, hay una suposición persistente de escasez. Si hay amor, es porque has comenzado a aceptarte, a imaginarte querido, digno, valioso. Y aquí está la buena noticia. Si tú creaste lo que ahora ves, también puedes crear algo completamente distinto. Porque no estás condenado a permanecer en tus viejos estados. Puedes abandonar toda creencia que ya no te sirva.
Puedes vaciar el corazón de ideas heredadas, de imágenes dolorosas, de juicios ajenos, y sembrar nuevas creencias, nuevas verdades, nuevos estados que reflejen el mundo que deseas vivir. ¿Cómo se hace esto? Comenzando por asumir que tú eres el origen, no el mundo, no los demás. Tú eres la raíz, y el mundo es la rama. Cambia la raíz, y la rama cambiará por ley. Si deseas un mundo más amable, sé tú más amable contigo mismo en tu diálogo interno. Si deseas éxito, abandona el hábito de la autonegación. Si deseas salud, deja de identificarte con el cuerpo enfermo y comienza a vivir en la imagen del cuerpo perfecto, sano, completo. Esto no se logra con esfuerzo físico, ni con horas de actividad externa. Se logra en la quietud, en ese instante sagrado donde tú cierras los ojos y vuelves al origen. Allí, en lo secreto, tú puedes recrear el mundo. Puedes ver diferente, puedes sentir diferente, puedes asumir una nueva identidad. Y si permaneces fiel a ella, el reflejo no se hará esperar. Pero no seas impaciente. El reflejo no llega porque lo observes con ansiedad. Llega porque has dejado de observarlo y simplemente has creído. Porque has actuado como si ya fuese. Porque has descansado en la certeza del cumplimiento. Y entonces, el mundo no tiene más opción que reflejar esa imagen sostenida. No luches contra lo que ves. Compréndelo. Y una vez comprendido, trasciéndelo. Usa lo que ves como una pista, no como una condena. Cada evento es un maestro que te muestra lo que estás creyendo. Si no te gusta lo que ves, cambia tu creencia, no tu entorno. Porque el entorno no es causa, es síntoma. Cambiar el síntoma sin cambiar la causa es repetir el ciclo. Cuando entiendas profundamente que el mundo es tu espejo, dejarás de reaccionar y comenzarás a crear. Serás dueño de tu vida, no víctima de las circunstancias. Y entonces, cada mañana ya no será una repetición de lo viejo, sino una oportunidad para proyectar lo nuevo, para reflejar lo divino que has empezado a aceptar en ti. Tu mundo, en este momento, te está diciendo quién crees que eres. No quién eres en esencia, porque en esencia eres ilimitado, sino quién te has estado imaginando ser. Cámbialo. Asúmete como aquel que ya ha recibido. Y verás cómo el mundo comienza a reflejar esa nueva imagen con una fidelidad asombrosa. Hay una puerta invisible entre lo que eres y lo que deseas ser. Esa puerta no es el esfuerzo, no es la lógica, no es la repetición vacía de palabras. Esa puerta es el sentimiento. El puente entre el mundo interno de tus suposiciones y el mundo externo de tus experiencias es la emoción sostenida, el sentir auténtico que acompaña tu visión interior. El hombre moderno ha sido entrenado para pensar, pero no para sentir con profundidad. Le enseñaron a analizar, a calcular, a predecir, pero no a cerrar los ojos y evitar una emoción. Sin embargo, toda manifestación verdadera nace del sentimiento del deseo cumplido, no de la esperanza ni del esfuerzo intelectual, sino de esa certeza silenciosa que se instala cuando el alma ha asumido algo como real. No puedes simplemente imaginarte en una escena y esperar que suceda si no has sentido la verdad de esa imagen. Sentir es el secreto porque el sentimiento es el lenguaje del subconsciente, y el subconsciente es quien da forma a tu realidad. No responda a las palabras vacías, sino a la emoción que esas palabras llevan. Puedes decir 1000 veces soy rico, pero si dentro de ti sientes carencia, eso es lo que proyectas. Porque no es lo que dices, es lo que sientes como cierto. Cada estado tiene su propio sentimiento. El estado del éxito tiene una vibración distinta al estado del fracaso. El estado del amor tiene una atmósfera interna completamente diferente al del abandono. Y tú puedes acceder a cualquier estado que elijas si logras sentir desde él. No basta con visualizar. Debes envolver la imagen con la emoción correspondiente, con la sensación exacta de cómo sería vivir esa experiencia ya cumplida. Entonces, la práctica no consiste en crear imágenes perfectas, sino en encontrar el punto emocional exacto. ¿Cómo me sentiría si ya fuese libre? ¿Si ya estuviera sano? ¿Si ya tuviera en mis manos eso que tanto anhelo? No respondas con palabras. Siente, habita la emoción, vívela como si nada más existiera. Porque en ese momento, estás creando. El sentimiento tiene una inteligencia propia. No necesita justificación. No busca lógica. Sabe, reconoce, establece la conexión invisible con aquello que deseas. Cuando tú sientes como si ya fuese, el mundo comienza a reorganizarse a tu favor. Circunstancias, personas, eventos inesperados aparecen como por arte de magia. No es magia, es ley. Tú no puedes fingir este sentimiento. No puedes engañar al subconsciente. Debes sentirlo verdaderamente.
Y ese sentimiento no llega por azar. Llega cuando te entregas, cuando dejas de resistir, cuando permites que la escena interior te conquiste por completo. Es una rendición gozosa, no un esfuerzo forzado. Y aquí muchos tropiezan, porque buscan crear la emoción como si fuera una tarea. Pero el sentimiento correcto no se crea. Se descubre al entrar sinceramente en el estado deseado. Si puedes entrar en la escena, si puedes habitarla plenamente en tu imaginación, el sentimiento vendrá solo. Será inevitable, porque el ser reconoce la verdad, incluso si aún no se ha manifestado en lo externo. Esto es lo que diferencia al que manifiesta del que solo desea. El que manifiesta ha aprendido a sentir desde el fin. No piensa en el deseo como un futuro posible, sino que lo vive ahora como una realidad interior. Esa vivencia es el sello que el subconsciente necesita. Esa emoción es la orden que el universo sigue. Porque el mundo externo no responde a tus deseos, responde a tu estado. Y el estado se define por el sentimiento dominante. Puedes actuar igual que ayer, hablar igual que ayer, vivir en la misma ciudad. Pero si hoy sientes algo diferente, entonces ya no estás en el mismo lugar. Has cambiado de estado, has cambiado de vibración. Y, por ley, tu mundo cambiará contigo. Por eso, no te preguntes cuánto tiempo tomará. Pregúntate, ¿estoy sintiendo desde el fin? Si lo estás, todo está hecho. Si no lo estás, vuelve. No con ansiedad, sino con amor. Con entrega, el sentimiento no se forza. Se cultiva en el silencio, en la repetición serena, en la rendición interior. Y una vez que lo encuentras, no lo sueltes. Mantente ahí, permanece en él, y él se convertirá en carne. El mundo es una sombra de tu sentir. Cambia el sentimiento, y la sombra cambiará. No por azar, sino por ley. Porque así como el día sigue a la noche, así la experiencia sigue al sentimiento sostenido con fe. Esa es la verdad eterna. Sentir es el secreto. Y el secreto, ahora, te ha sido revelado. La lógica tiene su lugar. Es útil, ordenada, necesaria en ciertas tareas. Pero nunca fue diseñada para ser tu amo. Fue hecha para servir, no para gobernar. El error más común que comete el hombre es rendir su fe a la lógica, hacer la autoridad suprema y permitirle decidir qué es posible y qué no. En ese momento, el espíritu creador queda esclavizado, encadenado a las condiciones que la razón aprueba. La lógica trabaja con datos pasados. Solo puede construir a partir de lo conocido. Mira hacia atrás y extrae patrones, estadísticas, secuencias. Pero lo desconocido, lo nuevo, lo milagroso, no puede surgir desde esa base. No puedes crear un mañana radicalmente distinto si te aferras a la razón que solo conoce el ayer. Por eso, todo acto de fe verdadera comienza cuando dejas de buscar aprobación racional. Debes atreverte a creer en lo que no se ve, en lo que aún no ha sido probado, en lo que la razón llama absurdo. Porque lo que hoy llamamos real fue, en otro tiempo, una locura para el razonador. El avión, la electricidad, la comunicación instantánea, todo fue ridiculizado antes de ser aceptado. Porque quien crea no obedece a la lógica, la trasciende. Tu imaginación es superior a tu razón. No porque la lógica esté errada, sino porque está limitada. Tiene un campo de acción finito, pero tu imaginación toca lo infinito. Es en la imaginación donde naces de nuevo, donde construyes lo imposible, donde gestas realidades que la lógica aún no comprende. Cuando asumes el estado del deseo cumplido, la lógica protestará. Te dirá que no hay camino, que no es razonable, que no tienes pruebas. Y es ahí donde debes reafirmarte. Porque no eres guiado por la razón, sino por la visión interna. Has visto el fin cumplido, lo has sentido, lo has vivido internamente. Y eso basta. Lo invisible ya ha sido creado, aunque la lógica aún no sepa cómo ocurrirá. Aquí es donde muchos abandonan. Se rinden porque no ven señales, porque no pueden explicar cómo sucederá. Pero el que ha despertado sabe que no necesita ver el puente. Solo necesita mantener el fin en mente. No tienes que saber el cómo. Ese es el terreno del universo. Tu única tarea es sostener el estado. Vivir desde él. Respirar desde él. Y confiar. La lógica quiere que todo tenga sentido inmediato. Pero la fe sabe que hay un orden más alto, una inteligencia que organiza el caos. A veces, lo que parece una pérdida es solo una desviación necesaria hacia el bien mayor. A veces, lo que parece un obstáculo es un impulso disfrazado. No trates de entender cada paso, solo permanece en la visión final. Esa fidelidad es tu verdadera fuerza. Cuando haces de la lógica tu siervo, puedes usarla para ejecutar tareas, organizar acciones, planificar detalles,
pero nunca para decidir qué es posible para ti. Solo tu fe, tu imaginación, tu sentir tienen esa autoridad. La lógica debe seguir la visión, no dictarla. Como un buen sirviente, debe obedecer la dirección del corazón. ¿Y cómo logras esta inversión de poder? Volviendo al silencio. Cada vez que la lógica grite imposibilidad, tú vuelves al fin deseado. Te sientes ya realizado. Te ves allí. No discutes con la razón. No le das argumentos. Simplemente la ignoras. La fe no necesita defenderse. Solo necesita ser sostenida. Y con el tiempo, verás cómo lo ilógico se convierte en lo evidente. Como lo que parecía sin sentido se revela como parte del plan. Porque el universo entero responde al estado interno, no a la lógica externa. Las circunstancias se doblan, se acomodan, se reorganizan, no porque las comprendas, sino porque tú cambiaste tu lugar interior. Cuando entiendes esto, la vida se vuelve liviana. Ya no necesitas justificar tus sueños, ni convencer a nadie, ni esperar aprobación. Sabes quién eres, y sabes lo que has asumido como verdadero. Y eso basta. La razón ya no es tu amo, es tu herramienta. Es el obrero que trabaja al servicio del arquitecto invisible, tu imaginación. Así que cuando la lógica diga es imposible, sonríe con ternura. No la rechaces, pero no le entregues el timón. Vuelve al fin, siente que ya es, y deja que el mundo se reordene. Porque lo hará, y cuando lo haga, la lógica volverá a ti, no para criticar, sino para servir, para confirmar lo que la fe ya sabía desde el principio. El verdadero desafío no es imaginar, es permanecer imaginando cuando el mundo visible parece contradecir lo que has asumido como verdadero. Es ahí donde se mide la fe, no en el instante fugaz del deseo, sino en la capacidad de mantener la visión inmutable, aun cuando la evidencia te diga que estás equivocado, que estás soñando, que nada está cambiando. Persistir imaginativamente es no ceder al hechizo de los sentidos. Es caminar por el mundo como si ya fueras quien has decidido ser en tu mundo interno. Es continuar regresando, día tras día, a la escena interna del deseo cumplido, sin pedir permiso a la lógica, sin necesitar señales, sin exigir resultados inmediatos. Porque sabes que la manifestación no es una promesa vacía, sino una ley. Pero la mayoría se rinde demasiado pronto. Ven que pasan los días, los eventos se repiten y comienzan a dudar. La mente se llena de preguntas. ¿Y si no funciona? ¿Y si todo es solo mi imaginación? Y en ese acto de duda, abandonan el estado. Vuelven a habitar el viejo yo. Vuelven a sentir lo de siempre. Y al hacerlo, el mundo refleja eso mismo. No porque hayan fallado, sino porque no persistieron. La persistencia no es esfuerzo, no es tensión, es fidelidad interna. Es volver, una y otra vez, al estado del deseo ya cumplido. Neville lo llamaba la lealtad a lo invisible. Es decir, serle fiel a lo que solo tú puedes ver cuando nadie más lo ve contigo. Cuando incluso tú, por momentos, olvidas. Pero vuelves, siempre vuelves. No importa cuántas veces falles en mantenerte. No importa cuántas veces parezca que has retrocedido. La clave está en regresar, en volver a asumir, en reimaginar. No hay castigo por haber dudado. No hay juicio por haber vacilado. Solo hay una invitación constante. Vuelve al estado. Cada vez que regresas, renuevas la semilla. Cada vez que sientes desde el fin, vuelves a encender el fuego creador. Y no necesitas estar todo el día imaginando. Basta con que seas persistente en lo profundo. Que te acuestes cada noche con la imagen del deseo cumplido. Que te levantes cada día con la emoción de que ya es real. Que, aunque veas lo opuesto, no te muevas internamente. Porque sabes que lo visible es pasado, y lo invisible es lo que está gestando el futuro. La evidencia contraria es solo eso, una vieja proyección que aún no ha sido reemplazada por la nueva imagen. No te dejes engañar por ella. No la alimentes con tu atención. No hables de ella como si fuese verdad. Es sombra. Es eco. No tiene poder por sí misma. Su única fuerza es la que tú le das cuando la crees más real que tu visión interior. El error más común es imaginar el deseo cumplido y luego pasar el resto del día hablando, sintiendo y actuando como si no se hubiera cumplido. Eso es deslealtad al estado. Eso es cancelar lo imaginado. La persistencia verdadera es vivir como si ya fueras quien elegiste ser. No porque el mundo te lo confirme, sino porque tú lo has decretado. Cuando asumes el estado deseado y permaneces fiel a él, no puedes fracasar. El mundo tiene que alinearse. Puede que no sea inmediato. Puede que el puente de incidentes te lleve por caminos inesperados.
Pero si no cedes, si no te dejas hipnotizar por la evidencia contraria, si mantienes la escena viva dentro de ti, entonces el resultado no es una posibilidad, es inevitable. Esto no es ilusión, es ley. Todo lo que persistes en imaginar con convicción terminará por manifestarse, porque la imaginación, sostenida por el sentimiento, es la más alta forma de oración. Y esa oración nunca vuelve vacía. Es semilla viva. Y la semilla, si no se arranca, florece. Así que cuando el mundo te diga que no, tú di sí. Cuando los hechos griten carencia, tú susurra abundancia. Cuando las noticias hablen de miedo, tú escucha la voz interior que dice, ya está hecho. Porque lo único que necesitas es esa fidelidad silenciosa, esa certeza que no grita, pero que tampoco cede, ese fuego que arde sin consumirse y que finalmente transforma todo a su imagen y semejanza. La persistencia imaginativa es el arte del creador, es el pacto entre tú y lo invisible. Y ese pacto, si se honra, hace que hasta la realidad más dura se doblegue ante la visión, porque la realidad no tiene otra opción, siempre responde a quien no deja de imaginar. Si la conciencia es la única realidad, entonces no hay pasado grabado en piedra. Si todo lo que existe es el ahora, y en ese ahora llevas contigo los estados que eliges asumir, entonces puedes revisar, transformar y reescribir cualquier experiencia pasada. No para engañarte, sino para liberarte. No para escapar de lo que fue, sino para sembrar lo que será. Porque el pasado, como el futuro, vive solo en tu mente, y tú tienes el poder de rehacerlo. La mayoría cree que el pasado es inmutable, que lo que sucedió quedó fijado en la memoria como una verdad objetiva. Pero esa verdad solo persiste porque tú sigues reviviéndola. Sigues identificándote con ese dolor, con ese rechazo, con esa pérdida. La has aceptado como parte de tu identidad y por eso sigues proyectando sus efectos en el presente. Pero Neville decía, cambiar el pasado es una de las herramientas más poderosas de transformación. Porque el pasado que sostienes no está fuera de ti, está dentro, en tus recuerdos, en tus interpretaciones, en las imágenes que mantienes. Y si puedes entrar en esas imágenes y modificarlas, puedes desactivar su poder sobre tu vida actual. Esto no es fantasía, es el uso consciente de la imaginación. Es entrar en esa escena pasada que te marcó y reescribirla desde otro estado. No con deseo o nostalgia, sino con autoridad. ¿Te rechazaron? Reescribe la escena en tu mente como si hubiese sido aceptado. ¿Fuiste humillado? Imagínate dignificado. ¿Perdiste algo? Vuelve y recibe aquello que fue negado. Hazlo hasta que la nueva imagen se sienta más real que la vieja. La revisión no cambia los hechos físicos del pasado, pero sí cambia el patrón emocional que quedó grabado. Y ese patrón es lo que continúa proyectándose en tu vida. Cuando lo cambias, cambias tu estado. Y al cambiar tu estado, cambias tu presente, y por ley, tu futuro. Hay quienes dicen, ¿para qué revisarlo si ya pasó? Pero lo que no saben es que mientras no lo transformes, no ha pasado. Sigue activo dentro de ti. Sigue hablándote en forma de inseguridad, de rabia, de miedo, de repetición de experiencias similares. La revisión es liberación, es redención, es asumir el rol de creador incluso sobre lo que ya fue. Y esto no requiere grandes rituales. Solo sinceridad, enfoque y deseo de ser libre. Cada noche, antes de dormir, puedes revisar tu día. No importa si fue bueno o malo. Vuelve a las escenas que más impacto tuvieron. Y si hubo alguna que te hizo sentir pequeño, herido, limitado, cámbiala. No te vayas a dormir dejando activo un estado que no deseas perpetuar. Tú decides qué guardar y qué soltar. Tú decides qué historia contarte. No con palabras, sino con imágenes sentidas. La revisión no es solo pensar diferente, es sentir diferente respecto a lo que ocurrió. Es sustituir la emoción vieja por una nueva. Y en ese acto, te desprendes de la cadena que te ataba al pasado. Recuerda, tu subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Para él, todo lo que se siente intensamente es verdad. Así que si tú revives una escena desde el amor, desde la victoria, desde la aceptación, y lo haces con suficiente profundidad emocional, tu subconsciente aceptará esa nueva versión. Y lo que antes era una herida, se convertirá en un punto de poder. Incluso las memorias más antiguas pueden ser revisadas. No importa cuán atrás estén. Lo único que importa es si aún te afectan. Si aún vibran en ti, es porque están activas. Y si están activas, pueden ser transformadas. Lo que sostienes en tu interior es lo que el mundo refleja. Así que no temas mirar atrás, pero míralo con ojos nuevos, con ojos de creador.
Revisa no solo para sanar, sino para evolucionar, para decidir qué versión de ti quieres seguir siendo. La revisión es una herramienta viva, disponible en todo momento, y no solo para eventos del pasado lejano, también para lo reciente. Una conversación, un malentendido, una reacción, todo puede ser rediseñado. Y en ese rediseño, tú también te rediseñas. Entonces, no hay excusas, no hay destinos trágicos, no hay traumas eternos, solo hay estados sostenidos. Y esos estados pueden ser reemplazados. Hoy puedes volver a nacer. Hoy puedes cambiar tu historia y al hacerlo, cambiar tu mundo. No esperes que el mundo te libere de tu pasado. Libérate tú, no con esfuerzo físico, sino con imaginación consciente. Porque la imaginación es el instrumento por el cual Dios actúa. Y ese Dios está en ti, esperando que lo uses. No para resignarte al dolor, sino para transformarlo. Revisa, siente y renace. Hazlo una y otra vez, hasta que el pasado ya no sea una prisión, sino el campo fértil de donde brota tu nuevo ser. Hay una ley sutil, casi invisible, que determina lo que aceptas como verdadero: la repetición. No importa si una idea es cierta o falsa, elevada o limitante, si la escuchas suficientes veces, si la repites una y otra vez, se instala en tu mente como una verdad. Así funcionan las creencias. Así se programa el subconsciente. Así se construye y también se destruye una realidad. Desde la infancia, fuiste expuesto a frases, juicios y afirmaciones que no elegiste conscientemente. El dinero no crece en los árboles, no se puede confiar en nadie, hay que sufrir para merecer, no es para ti. Palabras que, repetidas por figuras de autoridad o por la voz colectiva de la sociedad, penetraron en tu mente sin resistencia. Y tú, sin saberlo, las convertiste en tu verdad. Pero he aquí la clave: así como fueron sembradas, también pueden ser reemplazadas. Porque el subconsciente no cuestiona, solo acepta. No filtra, solo obedece. Y si tú, con intención consciente, comienzas a repetir nuevas afirmaciones, sustentadas por un sentimiento auténtico, el viejo programa se debilita y la nueva verdad comienza a echar raíces. Neville lo explicó con claridad. Una idea asumida, mantenida con sentimiento, repetida con convicción, se convierte en una creencia. Y la creencia determina la realidad. Por eso, lo que tú te dices en silencio, no una vez, sino 1000 veces, es lo que determina el curso de tu vida. No por superstición, sino por ley mental. No se trata de repetir como loro. No es recitar frases sin alma. Es sentir lo que repites. Es usar la repetición como un cincel que esculpe una nueva imagen de ti mismo. Cada vez que afirmas, soy amado, soy abundante, soy libre, soy merecedor, estás desplazando el viejo estado y ocupando uno nuevo. Al principio, tal vez no lo creas. Tal vez la emoción no llegue. Pero si persistes, si insistes, si no cedes, llegará un día en que esas palabras dejarán de ser ajenas y se volverán naturales. En ese momento, habrás cambiado. La repetición no solo graba, también limpia. Cada afirmación consciente deshace un nudo inconsciente. Cada frase de poder interrumpe el ciclo de pensamientos automáticos. Por eso es tan importante prestar atención a tu diálogo interno. Lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha es el material con el que se construye tu destino. Si repites que no puedes, que es difícil, que nunca cambia, entonces estás afirmando tu limitación. Pero si repites que ya es tuyo, que todo coopera contigo, que lo que deseas se pertenece por derecho divino, entonces estás afirmando tu transformación. Y el mundo responderá, no a lo que anhelas, sino a lo que repites y asumes como cierto. Puedes hacer de la repetición un ritual sagrado. Por la mañana, al despertar, cuando tu mente aún está abierta. Por la noche, antes de dormir, cuando el umbral del subconsciente está más receptivo. Y durante el día, en esos espacios de silencio, cuando el ruido se apaga. No necesitas gritar, solo sentir, solo afirmar con certeza lo que ya eres en tu interior, aunque el mundo externo aún no lo muestre. La repetición no es negación de la realidad, es creación de una nueva. Estás plantando semillas invisibles. Y como toda semilla, requiere tiempo, cuidado y paciencia. No verás resultados inmediatos. Pero si no abandonas, si no sustituyes tus nuevas afirmaciones por viejas quejas, la cosecha llegará. Porque la repetición transforma el sentir, y el sentir moldea el mundo. También puedes unir la repetición con la imaginación. Repite desde la escena vivida.
No solo digas soy amado, sino imagínate siendo amado. No solo digas soy exitoso, sino siéntete celebrando tu éxito. La afirmación acompañada de imagen y emoción graba más rápido, más profundo, más real. Y cuando tu nueva verdad esté grabada, ya no necesitarás repetirla. Será automática, será natural, serás tú, porque eso es lo que eres, una suma de lo que has repetido, lo que has sentido, lo que has asumido como tuyo. Y todo eso puede cambiar. Hoy puedes comenzar a reescribir tu historia. No con grandes gestos, sino con pequeñas frases, repetidas con amor, con firmeza, con fe. El mundo no notará el cambio al principio, pero tú sí, porque algo en tu interior empezará a vibrar distinto. Y muy pronto, el mundo externo no tendrá más opción que reflejar la nueva verdad que has plantado. Repite, repite con sentido, repite con fuego, porque lo que hoy repites con fe, mañana será tu realidad vivida. Las creencias no son estructuras inamovibles. No están grabadas en piedra, ni dictadas por el destino. Son solo ideas sostenidas durante el tiempo suficiente como para sentirse verdaderas. Y todo aquello que fue adoptado también puede ser abandonado. Toda creencia limitante puede ser disuelta cuando dejas de alimentarla. Porque lo que tú crees no es quien tú eres, es lo que tú has aceptado ser. Cada creencia actúa como un filtro. No ves la vida tal como es, sino tal como tú eres. Y si dentro de ti opera una creencia de insuficiencia, de culpa, de carencia o de rechazo, entonces tu mundo estará teñido por esa lente. No porque el mundo quiera oponerse a ti, sino porque tú lo estás coloreando desde dentro. Por eso no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo estás interpretando. Pero, ¿cómo se deshace una creencia? No luchando contra ella, no peleando con la mente, no reprimiéndola o fingiendo que no existe. El conflicto con la creencia solo la fortalece. La resistencia es alimento. Lo que niegas con fuerza, reafirmas con tu atención. Por eso, la verdadera transformación comienza cuando dejas de enfocarte en lo que quieres eliminar y comienzas a concentrarte en lo que deseas instalar. Primero debes observar, no para juzgarte, sino para comprender. Pregúntate, ¿qué creencia estoy sosteniendo para que esta experiencia se repita en mi vida? Si constantemente me siento rechazado, ¿será que, en lo más profundo, creo que no soy digno de ser amado? Si siempre estoy al borde de la escasez, ¿será que hay en mí una idea instalada de que el dinero es difícil, sucio o escaso? Hazlo sin culpa. No eres malo por haber creído algo falso. Solo estabas dormido, pero ahora estás despertando. Y en ese despertar, puedes decidir qué ideas ya no te representan. Puedes soltarlas como se suelta un abrigo viejo que ya no te abriga. Puedes decir, esta ya no es mi verdad. Y en ese acto, ya comienzas a disolverla. El siguiente paso es ocupar un nuevo estado. No basta con eliminar. Debes reemplazar. Debes asumir una nueva creencia. Si antes creías que no era suficiente, ahora asume, yo soy plenitud. Si antes sentías que tenías que esforzarte para merecer amor, ahora afirma, yo soy amado porque existo. Pero no solo lo digas, siéntelo. Envuélvete en esa nueva imagen. Vístete con esa nueva identidad. Aquí entra el poder de la imaginación. Cada vez que sientas la tentación de volver al viejo patrón, entra en ti. Cierra los ojos y revive la nueva imagen. Si el antiguo yo decía, esto es muy difícil, tú, en tu visión interna, responde con una escena donde todo fluye con facilidad. No necesitas explicarlo ni justificarlo. Solo debes sentirlo como si ya fuese cierto. La constancia es la clave. Las creencias limitantes no desaparecen en un día. Son hábitos del alma. Pero como todo hábito, se transforman con repetición, con amor y con firmeza. No con rigidez, sino con persistencia. Día a día, tú eliges qué pensar, qué sentir, qué asumir. Y en esa elección repetida, se construye una nueva base. A medida que tu nueva creencia se fortalece, comenzarás a notar un cambio sutil. Tu lenguaje interno cambia. Tus reacciones se suavizan. Tu visión del mundo se vuelve más amplia. Y, poco a poco, la realidad comienza a alinearse. Personas, oportunidades, eventos, todo empieza a reflejar la nueva imagen que sostienes de ti mismo. Y si alguna vez caes, no te castigues. Simplemente vuelve. Vuelve al estado deseado. Reafirma la nueva creencia. No porque debas forzarla, sino porque es tuya. Porque la has elegido. Y lo que el alma elige con libertad, el mundo lo confirma con hechos. Deshacer una creencia limitante no es una guerra.
Es una transición. Es soltar lo viejo para abrir espacio a lo nuevo. Es mirar con compasión lo que fuiste y con entusiasmo lo que estás siendo. No te preguntes si estás logrando suficiente cambio. Solo sigue, porque todo cambio verdadero ocurre primero en lo invisible. Y muy pronto, lo que antes parecía imposible será lo más natural. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado. Porque el viejo yo ya no existe. Porque la vieja creencia ya no vibra en ti. Y entonces, el universo no tendrá más opción que responder con una nueva realidad. Una realidad a la medida exacta de tu nueva identidad. Vivir como si fuera imposible fallar no es arrogancia, no es locura, no es delirio. Es fe verdadera, no una fe débil, prestada vacilante, sino una fe radical, absoluta, incorruptible. Una fe que no necesita pruebas, porque ella misma es la prueba. Una fe que no pide señales, porque ella es la señal. Una fe que no espera resultados, porque ya vive desde el resultado. Cuando tú te decides a vivir como si el éxito estuviera asegurado, cambias tu vibración, cambias tu dirección, y el mundo entero comienza a girar a tu favor. Porque el universo no responde a tus dudas, responde a tu convicción. Y esa convicción, esa fe, es la sustancia invisible de la que está hecha toda manifestación. Pero el mundo no te enseña esto. Te enseña a temer. Te enseña a planificar cada paso, a tener respaldo, a no arriesgar. Te dice, sé realista, como si la realidad no estuviera en constante creación, como si no pudiera ser moldeada por una imaginación sostenida. Pero tú, al despertar a tu poder creador, debes desobedecer esa voz colectiva. Debes atreverte a vivir desde lo imposible, desde lo que aún no se ve, pero tú ya sabes como cierto. Esa es la fe radical. Esa es la postura del alma que ya no pide permiso para creer, que ya no duda, ni calcula, ni se detiene a negociar con la razón. La fe radical se lanza. Se lanza porque sabe que ya está hecho, porque ha sentido el fin, porque ha asumido el estado del deseo cumplido y no necesita garantías externas para sostenerlo. Vivir como si fuera imposible fallar es caminar por el mundo con una seguridad que no viene de lo externo, sino de lo profundo. No se trata de aparentar. No se trata de gritar confianza mientras se esconde miedo. Se trata de habitar una certeza tan silenciosa, tan interna, que ya no hay espacio para la duda. Porque tú ya te has convertido en aquello que deseabas. No lo estás buscando, lo estás siendo. Y aquí es donde muchos se detienen. Creen que la fe debe venir después de los resultados. Pero la ley es al revés. Primero crees, luego ves, primero asumes, luego se manifiesta, primero te declaras pleno, y luego lo eres. Porque la realidad siempre sigue al estado, no al revés. La fe radical no espera condiciones favorables. Las crea. No pregunta si es el momento ideal. Lo declara. No necesita aprobación. Solo necesita fidelidad al estado interno. Y cuando ese estado es sostenido con fuerza, con ternura, con constancia, el universo se pliega. Se acomoda. Se reorganiza. Porque la vida no puede resistirse a quien ya ha decidido ser. Y si aparece el temor, porque aparecerá, no lo alimentes. No lo rechaces. Simplemente vuelve. Vuelve al estado. Vuelve a la visión. Recuerda quién eres. No eres el que duda. Eres el que imagina. No eres el que reacciona. Eres el que crea. No eres el que espera. Eres el que asume. Esa es tu identidad más alta, y todo lo que esté fuera de ella no te pertenece. Pero ¿cómo se vive desde esta fe radical en el día a día? Con pequeñas decisiones. Con pensamientos alineados al fin, no hay problema. Con palabras que confirman tu visión, no que la niegan. Con acciones, sí, pero no nacidas del miedo, sino de la inspiración. No se trata de hacer más. Se trata de hacer desde un nuevo lugar, desde el estado donde ya todo está cumplido. No necesitas que el mundo te muestre nada para creer, porque tú eres el origen. Tú eres el creador de tu mundo. Y cuando actúas desde esa verdad, no hay esfuerzo, no hay ansiedad, no hay lucha. Solo hay una dirección, hacia adelante, hacia arriba, hacia adentro. La fe radical transforma tu forma de caminar, de hablar, de mirar. Te vuelves inamovible, no por orgullo, sino por convicción. Porque sabes que la obra ya está hecha, que el deseo ya está cumplido, que el mundo solo está poniéndose al día con lo que tú ya has visto en tu interior. Y si alguien te pregunta por qué caminas con tanta seguridad, porque actúas como si ya tuvieras lo que aún no se ve, solo sonríe, porque sabes algo que ellos aún no recuerdan, que la fe no es una apuesta, es una visión, que no estás esperando suerte, estás asumiendo destino, y que la vida
Tarde o temprano, se arrodilla ante quien se atreve a vivir como si fuera imposible fallar. Una vez que has asumido el estado del deseo cumplido, lo que sigue ya no es tu asunto. No te corresponde diseñar el camino ni anticipar cada giro, porque ese trayecto, ese cómo, lo construye una inteligencia más alta que tu razón, la ley que responde fielmente a tu estado de conciencia. Y es entonces cuando comienza a desplegarse lo que Neville llamó el puente de incidentes. ¿Qué es ese puente? Es la secuencia perfecta, aunque muchas veces impredecible, de eventos, encuentros y decisiones que te conducen, sin que tú tengas que forzarlo, al cumplimiento físico de lo que ya has asumido internamente. Pero este puente no puede ser visto desde el estado actual de la mente lógica, porque la razón opera desde el pasado, desde lo conocido. La ley de la asunción, en cambio, opera desde lo invisible, desde lo imaginado. Y aquí muchos caen, desean controlar el camino. Quieren saber cómo sucederá, quién lo traerá, en qué momento exacto llegará. Pero ese deseo de control es, en realidad, una manifestación de duda, porque el que realmente ha asumido el fin no pregunta por el medio. El medio se revela solo, a su debido tiempo, como una respuesta inevitable al estado sostenido. El puente de incidentes puede ser insospechado, puede tomar formas que jamás anticipaste, puede incluir situaciones que, en el momento, parecen contradecir la manifestación, pero que en retrospectiva eran necesarias. Todo lo que ocurre después de tu asunción, incluso lo que parece ser un obstáculo, es parte del trayecto. Si tú no lo abandonas, si tú no niegas el fin, el puente te lleva. Esto requiere fe verdadera, porque habrá momentos en que el camino parecerá desalineado, desconectado del deseo. Pero es solo la razón intentando juzgar con información parcial. Tú no ves todo el mapa, solo ves un tramo. Pero la inteligencia que responde a tu asunción, sí ve el todo. Sabe lo que debe mover, lo que debe reacomodarse, lo que debe deshacerse para que lo nuevo pueda nacer. Cuando veas algo inesperado, no reacciones desde el viejo yo. Detente, recuerda, pregúntate, ¿sigue viva en mí la certeza del deseo cumplido? Si la respuesta es sí, entonces descansa. Todo lo que ocurra después de eso pertenece al puente, incluso si no lo entiendes, incluso si duele. Porque la vida, al reestructurarse, a veces debe remover lo que ya no encaja con tu nueva identidad. Tal vez alguien se aleje. Tal vez pierdas algo que creías esencial. Tal vez se cierre una puerta que parecía importante. Pero si tú te mantienes fiel al estado final, si no lo traicionas con dudas ni lo sustituyes por viejas emociones, entonces todo eso será revelado como parte del movimiento perfecto hacia tu nueva realidad. Tu único trabajo es asumir el fin y vivir desde él. No intervenir, no manipular, no interferir con ansiedad. Solo caminar cada día con la certeza de que todo está cooperando contigo. Cada conversación, cada coincidencia, cada silencio, todo forma parte del puente. Y cuando lo cruces por completo, verás que nada fue azar, que todo lo que parecía desconectado, en realidad estaba alineado con una precisión divina. El puente no exige esfuerzo físico, exige confianza. Es fe en movimiento, es acción inspirada desde el nuevo estado. Y a veces, te encontrarás haciendo cosas que ni siquiera habías planeado. Sentirás impulsos, deseos, llamados. Y si estás verdaderamente alineado, esos impulsos serán los pasos exactos hacia el cumplimiento. Pero no intentes anticiparlo. No digas, esto no puede ser parte del puente. Porque lo que parece una interrupción puede ser la puerta. Lo que parece un error puede ser el giro necesario. Tu trabajo no es interpretar, sino persistir. No es analizar, sino asumir. Y si un día, de pronto, sin aviso, llega eso que tanto imaginaste, la llamada, la oportunidad, la respuesta, la persona, el cambio, no te asombres. Reconócelo, agradécelo. Y recuerda, no fue magia, no fue azar, fue la ley cumpliendo su función perfecta. Porque todo lo que asumiste con fe ya estaba cumplido. Solo hacía falta que tú caminaras por el puente. Y ese puente, aunque a veces invisible, se desplegó en tu mundo con exactitud matemática, en respuesta al estado que tú osaste sostener. Así que no preguntes más por el cómo. Vive desde el fin y deja que el puente aparezca. Hay una facultad poco comprendida pero absolutamente necesaria para quien desea manifestar, la ceguera voluntaria. No hablo de ignorancia, ni de evasión, ni de negar la realidad con miedo. Hablo de un acto consciente, deliberado y poderoso, negarle la razón su constante exigencia de explicaciones. Es el arte de ignorar el cómo
y seguir caminando con los ojos puestos en el fin. La razón siempre quiere saber. Es su naturaleza. Quiere ver el puente completo, anticipar cada paso, controlar cada giro. Pero la imaginación no opera así. La imaginación no necesita lógica, necesita confianza. El mundo visible se rige por causas físicas. Pero la imaginación, el verdadero poder creador, se mueve por asunciones sentidas, por estados asumidos como reales. Cuando tú cierras los ojos al cómo, estás declarando algo muy profundo. Yo no soy el hacedor, yo soy el soñador. Yo no soy quien fuerza, soy quien asume. Y al asumir el fin como cumplido, tú activas una inteligencia que trasciende la razón, una fuerza que empieza a mover los hilos invisibles de tu mundo. La ceguera voluntaria es disciplina espiritual. Es mirar hacia adentro con más firmeza que hacia afuera. Es negarte, una y otra vez, a analizar, a dudar, a resolver el trayecto. Es elegir no ver los obstáculos, no discutir con las apariencias, no hundirte en explicaciones. Es callar la mente que pregunta y responderle con un solo acto. Sentir el fin como ya logrado. Alguien puede decirte, ¿cómo vas a conseguir eso si no tienes medios? O, ¿y si no pasa nada? O peor aún, debes ser realista. Pero tú no fuiste llamado a ser realista, sino creador. Y crear no es repetir lo viejo, es introducir lo nuevo. Y lo nuevo solo puede ser sostenido si tienes el valor de ignorar todo lo que contradiga tu visión. No necesitas ver el cómo. Solo necesitas ver el final. Porque lo que asumes como verdadero se manifestará por caminos que no puedes anticipar. El cómo no está en tus manos. Está en las manos de la ley, que responde con precisión perfecta a lo que tú sientes como ya existente. Si te mantienes firme en el estado deseado, la forma de su cumplimiento aparecerá, inevitablemente. Pero si abandonas el fin cada vez que el cómo te desconcierta, entonces no estás creando. Estás dudando. Estás devolviendo la obra a la lógica, y la lógica no puede producir lo milagroso. Solo puede repetir lo ya visto. Neví decía, imagina el fin, vive desde el fin, y no te preocupes por los medios. Ese es el corazón de la práctica. Esa es la ceguera voluntaria. No se trata de no actuar, sino de actuar desde el nuevo estado, no desde la necesidad de resolver. Porque todo intento de controlar el cómo nace del miedo, y el miedo solo reproduce más de lo mismo. ¿Y qué ocurre cuando te mantienes ciego al cómo? Ocurre la maravilla. Aparecen coincidencias que no habrías podido planificar. Puertas se abren sin haberlas tocado. Personas aparecen, circunstancias cambian, soluciones llegan. No porque las buscaste con ansiedad, sino porque tú te convertiste en alguien para quien esas cosas ya eran naturales. Entonces entiendes, nunca necesitaste saber el camino. Solo necesitabas creer en el destino, sostenerlo, sentirlo, habitarlo, porque en el momento en que tú te haces uno con el fin deseado, los medios comienzan a organizarse. El mundo se reconfigura en respuesta a tu nuevo estado. La ceguera voluntaria no es negación infantil, es poder adulto, es un compromiso con lo invisible. Es decirle al mundo, no necesito que me muestres nada. Yo ya vi lo que tenía que ver y lo vi en mi interior. Es caminar con confianza cuando no hay señales, porque tú eres la señal, tú eres la fuente, tú eres la causa. Y si alguna vez la duda intenta asomarse, vuelve al silencio. Cierra los ojos, vuelve al fin. No discutas con la duda, no le des espacio, reemplázala. Reemplaza el como con un ya está hecho. Sustituye la ansiedad con una escena vivida internamente. Siente como si ya fuera, y mantente ahí, una y otra vez, porque así se crea. No mirando el cómo, sino mirando el fin, y viviendo desde allí como si fuera imposible fallar. El deseo de tener una prueba, una señal, una confirmación externa, es natural en el mundo de los sentidos. Pero para quien ha despertado la verdad espiritual, las pruebas dejan de ser necesarias. Porque la fe, cuando es verdadera, no pide ver para creer. Cree, y por creer, ve. Esa es la ley eterna. La manifestación sigue a la asunción, no al revés. Muchos dicen, si tan solo recibiera una señal, entonces podría creer. Pero en esa frase se esconde el error fundamental. El poder ha sido entregado al mundo externo. El deseo ha sido postergado, la fe suspendida hasta que algo lo confirme. Pero el Creador no espera pruebas. El Creador declara, siente, vive desde el fin. Y desde ese estado, deja que el mundo se acomoda a la nueva realidad interior. Las pruebas son el lenguaje del que aún duda.
El que cree verdaderamente no necesita confirmación, porque ya la tiene en su interior. La imagen sostenida, el sentimiento vívido del deseo cumplido, es la semeal. Y esa semeal, aunque invisible al principio, es suficiente, porque todo lo visible nace de lo invisible. No hay excepción. Neví lo enseñó con absoluta claridad. No busques señales externas. Tú eres la señal. Tú eres la prueba. Tú eres el testigo viviente de tu propio estado asumido. Si necesitas una prueba, es porque aún no has asumido el estado. Porque quien lo ha asumido no pregunta más. Solo vive. Solo actúa desde la certeza. Solo camina como quien ya recibió. No te equivoques. El mundo no se resiste a tus deseos. Se resiste a tu indecisión. Mientras sigas esperando que algo fuera de ti te diga que es seguro creer, sigues aplazando la manifestación. Porque el universo no responde a las palabras vacías, sino al sentimiento mantenido. Y ese sentimiento no necesita ser validado. Se basta a sí mismo. La fe no es una esperanza. La fe es posesión invisible. Es cuando sabes, con tal profundidad, que ya no puedes actuar de otra manera. Es cuando algo se ha establecido en ti como verdad, aunque no haya evidencia. Y cuando eso ocurre, la evidencia llega. No porque la hayas exigido, sino porque tú te convertiste en la causa. ¿Y qué ocurre cuando se abandona la necesidad de pruebas? Se libera la mente, se calla la ansiedad, se disuelve la espera, y entonces entras en la paz del que ya es. Ya no necesitas ver señales, porque ya lo viste, no afuera, sino dentro. Y ese ver interno, ese saber silencioso, es suficiente. Muchos piden pruebas como quien pide permiso para creer. Pero tú no necesitas permiso. Nadie fuera de ti puede validar lo que ya es real en tu mundo interno. Y si aún no lo ves manifestado, no es porque falte una señal, sino porque aún no has descansado completamente en la asunción. El alma que ha creído no exige, solo agradece, solo permanece, solo continúa, no reacciona al mundo, lo observa, lo respeta, pero no se deja gobernar por él, porque sabe que lo que aún no se ve está tomando forma, que lo plantado ya está germinando, y que la única tarea verdadera es mantener la fe viva, aún sin pruebas. Y cuando la manifestación llegue, porque llegará, no le parecerá una sorpresa. Será familiar, será natural, porque tú ya la habías vivido tantas veces en tu interior, que el mundo solo vino a confirmar lo que tú ya sabías. Entonces, comprenderás que nunca necesitaste una señal, porque la verdadera señal fuiste tú. Fuiste tú quien sostuvo la imagen. Fuiste tú quien creyó cuando nadie más podía ver. Por eso, suelta la necesidad de pruebas. No las busques. No las pidas. Vive como quien ya ha recibido. Camina con la calma del que ya sabe. Actúa desde el estado deseado. Y recuerda, el mundo siempre responde, no a lo que observas, sino a lo que crees. No a lo que preguntas, sino a lo que asumes. La fe es suficiente. Porque la fe, en su pureza más alta, es certeza absoluta de lo invisible, hasta que se vuelve visible. El mayor error que comete el hombre es creer que está creando medida que actúa, que el mundo se moldea por sus manos, por sus decisiones, por su fuerza. Pero la verdad, una verdad tan simple y poderosa que puede transformar tu vida para siempre, es esta: toda creación ya está terminada. Todo lo que puedas desear ya existe en una dimensión invisible. Ya está hecho. No estás aquí para crear desde la nada, estás aquí para seleccionar, para asumir, para entrar en el estado que ya contiene el resultado. El universo es una infinita galería de posibilidades terminadas. Cada estado, de salud, de abundancia, de amor, de plenitud, ya está creado. Y lo único que determina cuál se manifestará en tu experiencia es el estado que tú eliges habitar. Tú no haces que algo suceda. Tú no fuerzas la aparición de lo deseado. Tú simplemente lo aceptas como ya hecho en tu interior. Y al aceptarlo, al sentirlo como verdadero, lo atraes desde esa dimensión invisible hasta el plano físico. No lo inventas, lo revelas. Imagina una biblioteca infinita. En ella están todos los libros posibles, los de la vida que ya has vivido y los de todas las vidas que podrías vivir. No tienes que escribir el libro desde cero. Solo tienes que elegir cuál deseas experimentar. Y lo haces mediante la imaginación y el sentimiento. Cuando asumes el estado, abres el libro. Cuando lo sostienes, lo vives. Todo ya está terminado. Y esta comprensión te libera de la lucha. Dejas de tratar de arreglar el mundo. Dejas de buscar desesperadamente las condiciones perfectas. Porque sabes que el final ya está escrito y tu única tarea es entrar en él.
no con esfuerzo físico, sino con la conciencia. Cuando afirmas, ya está hecho, no estás mintiendo. Estás alineándote con la verdad superior. Estás saliendo de la ilusión del tiempo, del proceso, de la espera y entrando en la eternidad del ahora. Porque la conciencia, todo ocurre en este instante. El deseo cumplido no es una meta futura, es un estado presente al que puedes acceder ahora mismo. Y esta es la razón por la cual no debes rogar, ni esperar, ni preguntarte cuándo. Si ya está hecho, entonces actúas diferente, piensas diferente, sientes diferente. No porque el mundo haya cambiado aún, sino porque tú lo hiciste primero. El mundo, como siempre, solo viene detrás. Es por eso que Neville decía, asume el sentimiento del deseo cumplido. Porque en ese acto estás afirmando que la creación ya fue. No estás creando una nueva realidad. Estás habitando una que ya existe. Y al habitarla, al identificarte con ella, se convierte en tu experiencia vivida. Esto también explica por qué muchas personas no logran manifestar. Siguen actuando como si la creación no estuviese completa. Siguen esperando, en lugar de asumir. Siguen pidiendo, en lugar de recibir. Pero el universo no responde a las súplicas, responde a la certeza. Responde al estado. Cada vez que dices, yo soy, estás activando una realidad terminada. Cada vez que sientes desde el fin, estás caminando hacia lo que ya es tuyo. Y aunque no lo veas aún con los ojos físicos, si lo sostienes en tu interior, lo verás. Porque no puede ser de otra manera. La realidad responde a la identidad asumida, no a los deseos inconscientes. No digas más, voy a lograrlo. Di, ya es mío. No te preguntes más si funcionará. Pregúntate, ¿puedo sentirlo ahora como real? Porque si puedes, entonces ya lo has tocado. Ya lo has vivido. Y lo único que falta es que el mundo se ponga al día con lo que tú ya has aceptado. La creación está terminada. Toda posibilidad ya es. Tú eres el viajero entre estados. Tú eliges qué versión de ti mismo experimentar. Y al elegirla, al habitarla, al convertirla en tu atmósfera interna, estás haciendo que lo invisible se vuelva inevitable. Así que no esperes más. No busques crear desde la nada. Todo lo que deseas ya existe. Solo tienes que decir, esto soy yo. Y vivir desde allí, como quien ya no pregunta, ya no espera, ya no duda. Como quien sabe que todo fue hecho, y por eso simplemente lo recibe. La mente racional cree estar al mando. Cree decidir, planificar, gobernar. Pero en realidad es esclava del sentimiento dominante. La razón sigue al estado emocional sostenido, no al pensamiento aislado, ni a las afirmaciones vacías, sino al sentir profundo que el alma repite día tras día, porque es el sentimiento quien tiene la última palabra. La lógica, aunque ruidosa, siempre termina cediendo ante lo que el corazón siente como verdadero. Esto es lo que muchos no comprenden. Se esfuerzan por pensar en positivo, por repetir frases poderosas, por organizar su vida con precisión, pero dentro de sí sienten miedo, duda, rechazo, carencia. Y es ese sentimiento el que finalmente moldea su experiencia. Porque no es lo que piensas por unos minutos, sino lo que sientes la mayor parte del tiempo lo que define tu estado. El sentimiento dominante es la atmósfera interna en la que vives. Es la emoción que te acompaña cuando no estás prestando atención. Es esa base silenciosa desde la que tomas decisiones, reaccionas al mundo y proyectas tu energía. Y la razón, aunque se esfuerce en justificar o explicar, termina obedeciendo a ese estado. Por eso, si deseas cambiar tu vida, no intentes convencerte con palabras. Transforma tu sentimiento dominante, no con violencia, sino con persistencia amorosa. No se trata de forzar emociones falsas, sino de cultivar, poco a poco, una nueva vibración interna. Es regresar al estado deseado una y otra vez, hasta que se convierta en lo más familiar dentro de ti. Neville enseñó que la emoción es el lenguaje del subconsciente, y el subconsciente es quien manifiesta tu mundo. No distingue entre lo real y lo imaginado, solo responde a la intensidad del sentimiento. Por eso, si tú sientes desde el fin, aunque la razón proteste, terminarás convenciendo a tu mente de que ya es real. Y cuando la mente se somete al sentimiento, entonces todo el ser comienza a actuar en coherencia con el nuevo estado. Piénsalo así, no necesitas eliminar el pensamiento negativo. Solo necesitas instalar un nuevo estado emocional, y ese estado comenzará a dar forma a nuevas ideas, nuevas palabras, nuevas acciones. Porque la razón busca justificación, y cuando el sentimiento cambia, la mente empieza a construir nuevas narrativas para sostener esa emoción.
¿Has notado cómo alguien enamorado ve todo con otros ojos? La lógica cambia, las interpretaciones cambian, los recuerdos incluso se reinterpretan. ¿Por qué? Porque el sentimiento dominante cambió. Lo mismo ocurre cuando alguien cae en miedo o desesperanza. Todo lo que observa lo interpreta desde ese estado. No es el mundo el que ha cambiado, es su sentir, y por lo tanto, su razón lo sigue. Tu mente es un sirviente leal, pero no toma órdenes del intelecto, sino del corazón. Y el corazón, en este contexto, es el centro emocional del ser. Cuando tú decides sentir como si ya fuese real lo que deseas, estás enviando una orden que la mente, tarde o temprano, obedecerá. Incluso si al principio se resiste, incluso si dice esto no tiene sentido. Porque la emoción sentida con intensidad y repetición termina por reescribir la lógica. Y aquí está el secreto, no necesitas pelear con la razón. Solo debes asumir el estado deseado como si fuera tuyo ahora. No trates de convencerte con argumentos. Convéncete con sensación. Vive desde el nuevo estado. Permite que tu cuerpo lo sienta, que tu mente lo acompañe, que tus acciones lo reflejen. Y verás cómo, sin darte cuenta, tu lógica interna comenzará a adaptarse a esa nueva realidad. La razón no es enemiga, es una herramienta, pero tú debes ser su guía. Si dejas que tu emoción dominante sea la del temor, la inseguridad o la impotencia, la razón buscará razones para justificar ese estado. Pero si cultivas una emoción de poder, de amor, de certeza, entonces la razón hará lo mismo. Construirá puentes mentales hacia la realización. Tú no estás a merced de tus pensamientos. Estás al mando de tu estado. Y cuando tomas el timón y eliges sentir desde el deseo cumplido, estás reorganizando toda tu estructura mental. Estás ordenando a tu razón que te sirva desde una nueva dirección. Y lo hará, porque ella no tiene voluntad propia. Solo sigue al jefe interior, el sentimiento. Así que si hoy deseas algo profundamente, no preguntes, ¿cómo puedo pensarlo más fuerte? Pregunta, ¿cómo puedo sentirlo más real? Y cuando el sentimiento sea dominante, la razón obedecerá, y el mundo entero empezará a actuar como si tu visión ya fuese cierta. ¿Por qué lo es? No es difícil imaginar cuando todo va bien, cuando las circunstancias acompañan, cuando el cuerpo responde, cuando el mundo parece cooperar. Pero el verdadero creador no nace en la calma, sino en la tormenta. Mantener la visión cuando todo parece derrumbarse es el arte más sagrado de quien ha despertado. Es ahí donde se forja la fe, no como un pensamiento, sino como una identidad. La tormenta viene en muchas formas: una noticia inesperada, un rechazo, una pérdida, un silencio prolongado. Y con ella llega la tentación de abandonar la imagen, de decir, esto no está funcionando, de regresar al viejo estado, de habitar el yo limitado, el yo que reacciona, que teme, que duda. Pero aquí es donde debes recordar, la tormenta no es una señal de que estás fallando. Es una oportunidad para permanecer fiel, porque todo lo que ocurre en el mundo físico después de tu asunción es parte del proceso de reordenamiento. El viejo mundo está cayendo para dar paso al nuevo. Y como todo ciclo de muerte y nacimiento, viene con ruido, con movimiento, con aparente caos. Entonces, ¿qué hacer cuando el viento sopla fuerte? Cuando lo que ves contradice lo que asumiste, vuelve al fin. No trates de razonar. No te sumerjas en análisis. Regresa, en silencio, a esa imagen que ya habías visto. Revive el momento. Siente el estado. Habita la escena del deseo cumplido. Aunque el mundo te grite lo contrario, tú eliges escuchar la voz interior que dice, ya está hecho. Esta fidelidad es silenciosa, serena, poderosa. No necesitas demostrarla a nadie. Solo necesitas no abandonar el estado. Porque lo que se desmorona afuera es el reflejo de lo que ya no tiene poder dentro de ti. La tormenta no te prueba, te libera, te separa del viejo yo. Y si permaneces firme, si no retrocedes, descubrirás que después del ruido llega la manifestación. Neville decía, la fidelidad al estado imaginado es la única prueba verdadera de fe. No te mantienes porque el mundo te lo confirme. Te mantienes a pesar de que no lo haga. Porque tú sabes algo que el mundo aún no sabe, que la única realidad es la que tú sostienes en tu conciencia. Que el universo, aunque tarde en mostrarlo, ya está respondiendo. Y cada vez que eliges la visión, estás alimentando la nueva creación. Estás afirmando que tú no eres el cuerpo que reacciona, ni la mente que duda, ni las emociones que fluctúan. Tú eres el observador, el soñador, el que dirige la película, el que, aun con la tormenta en el rostro, mantiene el rostro levantado, mirando hacia el sol interior.
¿Cómo se hace esto? Con práctica diaria. No esperes estar fuerte en medio del huracán si nunca entrenaste en la calma. Cada día, cada momento de quietud es una oportunidad para fortalecer tu visión, para consolidar el estado, para convertirte en eso que deseas ser, antes de que lo seas en el mundo. Habrá momentos en que todo parecerá indicar que fallaste, que no hubo cambio, que nada se movió. No creas esa apariencia. La ley es fiel. El estado sostenido con fe siempre se manifiesta. Pero a veces, para que lo nuevo entre, lo viejo debe romperse. Y esa ruptura puede parecer una tormenta, cuando en realidad es la liberación que pediste. Así que no huyas, no reacciones, no implores, solo permanece. Vuelve al fin, vuelve a la imagen, vuelve a ti, una y otra vez, hasta que la tormenta pase, y pasará, porque no fue enviada para destruirte, sino para comprobar que tú ya no eres el mismo, que tú ya no perteneces al viejo estado, que tú ya habitaste el fin, y por eso el puente debe cumplirse. Y cuando el sol vuelva a salir, cuando el deseo aparezca en carne y forma, cuando el mundo te dé la razón que antes te negó, comprenderás que no fue la tormenta la que te hizo caer o avanzar. Fue tu fidelidad, tu persistencia, tu decisión de no soltar la visión. Porque mantener la visión en medio de la tormenta es ser Dios en acción. Todo lo que ahora ves, alguna vez fue invisible. Todo lo que has vivido, alguna vez fue apenas un pensamiento, un deseo, una suposición sentida. Por eso, la verdadera victoria no ocurre en el mundo exterior. La verdadera victoria ocurre en el silencio, en lo invisible, en la fe. Allí, donde nadie te ve. Allí, donde tú decides quién eres y permaneces fiel a esa imagen. No hay mayor poder que el del ser humano que, en medio del mundo visible, se atreve a habitar lo invisible, que, rodeado de evidencias contrarias, dice en lo profundo de su ser: ya está hecho. Ese ser no es un loco, es un creador, es un maestro, es un canal vivo de la divinidad expresándose en forma humana. Cuando la fe se sostiene con firmeza, lo invisible comienza a adquirir forma. La materia obedece, el tiempo se ajusta, las personas cambian, las puertas se abren, pero no por azar, no por esfuerzo, por ley, por fidelidad a lo no visto, porque quien ha creído verdaderamente ya no actúa como el que espera, actúa como el que ya tiene. Y así, sin ruidos, sin alardes, el mundo empieza a reflejar lo que en secreto se sostuvo, no como un milagro incomprensible, sino como un eco natural del estado asumido, porque el universo es obediente, no a tus palabras, sino a tu vibración, no a tu deseo, sino a tu identidad. La victoria verdadera no es obtener algo, es convertirte en quien ya lo tiene, es cambiar el centro desde donde vives, es dejar de perseguir y comenzar a encarnar, porque quien ya es no necesita buscar, solo vivir, solo sostener, solo agradecer. Y cuando eso ocurre, cuando lo que parecía imposible se manifiesta, no hay euforia, hay reconocimiento, una paz profunda, una alegría serena, porque tú ya habías estado allí, porque lo viviste tantas veces en tu mundo interno, que el mundo externo solo vino a confirmar lo que tú ya sabías. Esa es la victoria de lo invisible. No es una explosión, es una revelación. Es la prueba de que tu imaginación, sostenida con amor y certeza, es el poder más grande del universo. No necesitas ser especial, solo necesitas ser fiel. No necesitas saber cómo, solo necesitas asumir que ya es tuyo. Tu mundo entero está esperando tu instrucción. Y esa instrucción no es un esfuerzo físico, sino una asunción silenciosa, una fe que no se discute, una visión que no se explica, una decisión interior que no se quiebra. Cuando tú cambias tu estado, tu mundo responde, sin excepción. Así que no te preguntes más si puedes. Pregúntate, ¿estoy dispuesto a sentirlo como real, aun cuando aún no se ve? Porque si lo estás, entonces ya ganaste. Entonces la victoria no será una posibilidad, será una certeza caminando hacia ti. Y en el momento en que el mundo lo vea, tú sonreirás. No porque llegó, sino porque siempre supiste que vendría.